Queridos compatriotas, la gravedad de lo que está ocurriendo bajo el gobierno de Pedro Sánchez no se puede subestimar. Porque esto ya no es solo una cuestión de incompetencia, ni siquiera de negligencia. Esto es, lisa y llanamente, un modelo de poder basado en la mentira institucional, el señalamiento interesado y el uso partidista de los órganos del Estado. Y esto, en cualquier democracia que se precie, debería encender todas las alarmas. Estamos ante un gobierno que ha cruzado todas las líneas rojas. Que no solo no pide perdón por sus errores, sino que además busca encasquetárselos a otros. Que, ante una tragedia con muertos, damnificados y una infraestructura colapsada, decide que lo prioritario no es pedir explicaciones, ni mejorar el sistema, ni proteger a los ciudadanos, sino salvar la imagen de Redeia, ese organismo con participación estatal donde los suyos llevan años repartiéndose cargos como si fueran fichas de dominó. La operación es tan burda que insulta la inteligencia del más ingenuo. Primero el apagón, luego el desconcierto, después el relato cocinado desde la Moncloa y finalmente la caza de brujas contra las eléctricas que no aceptan firmar el guión de la mentira. Y lo más asqueroso, el uso de los servicios de inteligencia y las fuerzas del Estado para intimidar y sembrar el miedo. No por justicia, no por verdad, sino por puro interés político. Y eso, compatriotas, no es una democracia sana. Es un régimen disfrazado, donde los que mandan solo conocen un principio: el fin justifica los medios. Y el fin es siempre el mismo: perpetuarse en el poder, aunque haya que arrasar con todo lo demás. Porque en el mundo de Pedro Sánchez, la culpa nunca es suya. Cuando sube la luz, son las eléctricas. Cuando sube la inflación, es la guerra. Cuando colapsa la sanidad, son las autonomías. Cuando se arruina un pequeño empresario, es que no se adaptó. Y cuando se va la luz y hay muertos, entonces toca repartir culpas entre todos, hacer como que nadie tiene responsabilidad concreta y seguir hacia adelante como si nada. Pero sí que hay responsables. Y los conocemos con nombre y apellidos. Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, a la que han intentado blindar como si fuera un activo nuclear. Pedro Sánchez, que ha permitido, cuando no orquestado, toda esta maniobra de distracción nacional. Y un Consejo de Ministros que calla, aplaude o incluso colabora, mientras el Estado se usa para hostigar al que no se arrodilla. Y mientras tanto, los españoles, una vez más, abandonados. A oscuras en todos los sentidos. Literalmente sin luz, metafóricamente sin rumbo, institucionalmente sin protección. Y lo más grave, sin garantías de que esto no vuelva a pasar, porque no hay voluntad de aprender, solo de tapar. ¿Dónde están los protocolos de emergencia? ¿Dónde las mejoras urgentes en la red? ¿Dónde las comparecencias públicas con datos reales, sin maquillaje? En ninguna parte. Porque todo se reduce a una obsesión: salvar al soldado Sánchez, aunque el país entero se hunda en la oscuridad. Y esa oscuridad, compatriotas, no es solo eléctrica. Es moral. Es política. Es institucional. Es el resultado de años de mentiras, de clientelismo, de colocados y de propaganda. De una maquinaria de poder que funciona solo para los de arriba, y que castiga al que no aplaude, al que no se calla, al que denuncia el abuso. Lo vimos con la pandemia. Lo vimos con la ocupación. Lo vimos con la ley del solo sí es sí. Y lo vemos ahora con este apagón, un patrón que se repite una y otra vez. Crisis, escándalo, manipulación, persecución y finalmente, olvido. Ese olvido que Pedro Sánchez tanto necesita para seguir vendiendo humo desde el Falcón. Pero no podemos permitirlo. Porque si hoy permitimos que el Estado se use para presionar a las eléctricas, mañana se usará contra los agricultores que protestan, los jueces que fallan en contra, los periodistas que investigan, los ciudadanos que se organizan. Nadie está a salvo cuando el poder se vuelve impune. Y por eso, queridos compatriotas, debemos alzar la voz más que nunca. No solo por nosotros, sino por el país que queremos dejar a nuestros hijos. Un país donde la responsabilidad no se esquiva, donde la verdad no se esconde, y donde ningún político puede pisotear los hechos para salvar su imagen. Porque esta no es solo una batalla contra un apagón. Es una batalla contra la oscuridad institucional que avanza. Y si no encendemos la luz ahora, mañana puede que no quede interruptor. España merece líderes valientes, no vendedores de humo. Merece verdad, no relato. Merece respeto, no manipulación. Y mientras Pedro Sánchez siga al volante, lo único que vamos a tener es un país a oscuras, pero lleno de propaganda bien iluminada desde arriba. Ya basta de que nos tomen por tontos. Mientras tú te aprietas el cinturón para pagar la factura de la luz,
Perro Sánchez y su banda están más ocupados en tejer relatos de ciencia ficción que en asumir responsabilidades reales. Ha llegado el momento de abrir los ojos, alzar la voz y plantar cara al circo institucional en el que han convertido España. Porque sí, el plan estaba clarísimo: montar una película de esas que ni en Netflix para que la culpa del apagón no recaiga donde debe, sino que se diluya entre todos como el azúcar en el café. ¿El objetivo? Que Redeia, antes conocida como Red Eléctrica, donde el Estado tiene su 20% bien agarrado, no se lleve el marrón completo. Pero les ha salido el tiro por la culata. Las eléctricas privadas, hartas ya de ser el chivo expiatorio oficial del sanchismo, han dicho basta. Y claro, al gobierno se le ha caído el decorado. Cuando Perro Sánchez quiso repartir las culpas como reparte subvenciones ideológicas, las empresas le cerraron la puerta en la cara. Resultado: un relato roto, una estrategia quemada y un ejecutivo haciendo el ridículo a nivel institucional. Y aquí llega el momento estelar del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que, con una frase tan simple como demoledora, dejó a todo el mundo en su sitio: Red Eléctrica es la responsable de mantener las luces encendidas. ¡Zasca! Un comentario que destrozó en segundos la patética campaña de Yo no fui lanzada por Beatriz Corredor, presidenta de Redeia y experta en lavarse las manos con más arte que Poncio Pilatos. ¿Y qué hizo entonces el gobierno de Perro Sánchez? Pues lo propio de un régimen que se las da de democrático pero actúa como un matón con corbata: lanzar inspecciones del CNI, del INCIBE y del CNPIC como si estuvieran buscando plutonio, no cables pelados. Entraron en las sedes de las eléctricas a rebuscar lo que fuera, aunque sea una fotocopia de hace 10 años, para poder construir su relato delirante. Mientras tanto, el país cuenta 6 muertos. 6. Miles de hogares y empresas paralizadas. Y el gobierno, en lugar de asumir el desastre, jugando a Cluedo con agencias del Estado, buscando al culpable perfecto que no sea ellos mismos. Porque Perro Sánchez, que presume de ser el adalid de la transparencia, no es capaz de decir simplemente: hemos fallado. ¿Dónde están las explicaciones? ¿Dónde la dimisión? ¿Dónde el mínimo gesto de decencia institucional? No, compatriotas, lo que tenemos es un ejecutivo más centrado en maquillar la tragedia que en evitar que vuelva a pasar. Y que cuando se le desmonta el decorado, reacciona como siempre, apretando el puño y apuntando a quien no se pliega a sus caprichos. Y aquí va lo más importante: si hoy son las eléctricas, mañana puede ser tú. Un autónomo, una pyme, un ciudadano cualquiera. Porque este gobierno ya ha demostrado que si no entras en su guión, te pasa por encima con todo el aparato del Estado. Así que, queridos compatriotas, no nos dejemos engañar más. No miremos para otro lado. No permitamos que sigan cubriendo sus errores con miedo, presión y teatro institucional. España necesita un gobierno que dé la cara, no que la esconda detrás de ruedas de prensa vacías y operativos de intimidación. Y si Perro Sánchez no sabe lo que es asumir responsabilidades, entonces que se baje del sillín y deje paso. Porque lo que está en juego no es solo quien tiene la culpa de un apagón. Lo que está en juego es si vamos a seguir permitiendo que este país funcione a base de mentiras, amenazas y relatos de fantasía. Y eso, queridos compatriotas, ya no se sostiene ni con 1000 informes secretos. Como si la humillación pública no fuera suficiente, Perro Sánchez, fiel a su estilo, ha decidido que la mejor defensa es un ataque. Un ataque institucional, camuflado de investigación, que solo busca una cosa: intimidar. Porque cuando no puede controlar la verdad, la intenta tapar. Y cuando no puede taparla, la disfraza. Y si eso tampoco funciona, entonces manda a los suyos a buscar culpables a cualquier precio. Y claro, como los medios afines están bien engrasados con el dinero de todos, el tuyo, el mío, el del que no llega a fin de mes, la mayoría ha preferido mirar hacia otro lado. Ni una sola portada destacando las inspecciones forzadas, ni un editorial denunciando la utilización del CNI como perro de presa político, ni una televisión de esas que viven pegadas a la teta del BOE haciéndose eco del escándalo. Solo silencio. Cómplice, cobarde, comprado. Mientras tanto, el relato se cae a pedazos, como las promesas de Sánchez. Decían que no había responsabilidades claras, que todos tenían parte en el desastre, que era complejo, técnico, difícil de entender. Ya saben, el cuento de siempre cuando quieren que el pueblo no pregunte. Pero resulta que no es tan complejo. Redeia, participada por el Estado, tenía que garantizar el suministro. Y falló. Y en vez de asumirlo, el gobierno intentó montar una novela negra, con múltiples sospechosos, pistas falsas y una víctima inocente que, curiosamente, siempre es la misma, ellos mismos. Porque cuando a Perro Sánchez le falla el plan A, no pasa al B.
pasa directamente a culpar a todo el que no aplauda. Y ojo, porque aquí no estamos hablando de un corte de luz anecdótico. Estamos hablando de muertes, de empresas paralizadas, de ciudadanos atrapados en hospitales, metros y ascensores, de vidas reales puestas en peligro, mientras en Moncloa discutían qué narrativa convenía más al partido. 6 muertos. ¿Lo repetimos más fuerte para que lo escuchen en el Consejo de Ministros? 6 muertos. Pero parece que para este gobierno eso es solo daño colateral en su guerra por la imagen. Porque lo importante no es la seguridad de los españoles. Lo importante es que no se note que el Estado, bajo su dirección, no supo, o no quiso, hacer su trabajo. Y aquí es donde todo se vuelve todavía más repugnante. Porque cuando Redella empezó a ser señalada, cuando los expertos y los informes empezaron a apuntar a la responsabilidad del operador, la reacción del gobierno no fue depurar responsabilidades. Fue protegerse y encubrir. Primero con silencio. Luego con confusión. Y cuando eso no bastó, con represión encubierta en forma de inspecciones. Una ofensiva que huele más a vendetta política que a búsqueda de la verdad. El uso partidista de las instituciones de seguridad nacional para mantener a flote un relato. Y esto, compatriotas, no es una anécdota más del sanchismo. Es un síntoma grave de una enfermedad política, el abuso de poder crónico. Y aún hay quienes se preguntan por qué hay malestar. ¿Por qué la calle hierve? ¿Por qué cada vez hay más españoles hartos, enfadados, indignados? Pues por esto. Porque ya no nos gobiernan servidores públicos, sino constructores de ficciones. Porque nos han cambiado la transparencia por el espectáculo y la rendición de cuentas por el encubrimiento institucional. ¿Y qué vendrá después? ¿Un informe secreto que exonere a Redella y culpe al cambio climático? ¿Un nuevo comité independiente que casualmente esté dirigido por antiguos altos cargos del PSOE? ¿Una subvención a los afectados a cambio de silencio? ¿Una rueda de prensa con frases vacías y gestos estudiados para contentar a 4 titulares? Lo que está claro es que mientras Pedro Sánchez siga en el poder, la prioridad no será tu seguridad, ni tu bienestar, ni tu libertad. La prioridad será su relato, su permanencia, su control. Aunque para eso tenga que pasar por encima de la verdad, de las empresas, de los ciudadanos y de la legalidad misma. Así que no te dejes engañar, español de bien. Esto no va de luces, ni de cables, ni de empresas. Va de un gobierno que está dispuesto a todo con tal de no asumir un solo error. Va de un presidente que actúa más como jefe de propaganda que como jefe del Estado. Va de un país en manos de una élite política que ha confundido la democracia con un plató de televisión. Y por eso te digo, compatriota, es hora de despertar, de hablar claro, de exigir rendición de cuentas. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Y el precio no será solo una factura más cara. Será una nación gobernada por el miedo, el teatro y la manipulación. España merece algo mejor. Y lo merece ya.